Vamos a leer un versículo que está en Hebreos capítulo 2. Hebreos, el capítulo 2 habla de Jesús como aquel que participó igual que nosotros, de la misma naturaleza que nosotros. La naturaleza se hizo humano, digamos, para destruir también al pecado y a la muerte. Y dice el versículo 17 del capítulo 2, por lo cual debería ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Y el 18 dice, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y ahora vamos al libro de Santiago, hacia adelante, después de Hebreos, y vamos a leer los versículos que hoy nos van a ocupar, aunque bueno, quiero explicar también una cosa, pero primero vamos a leerlos. Santiago 1, versículo 14. Santiago 1, 14 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Bien, estamos viendo el tema de cómo mi santidad se ve, mi perseverancia contra el pecado. Y decíamos que este título venía porque el tema de soportar en el texto tiene un peso muy grande. Y decíamos que íbamos a hablar de 4 cosas, ya hablamos de 2, hoy vamos a hablar la primera parte de una. Ahora voy a explicarlo. Decíamos que una primera cosa que Santiago dice en esta búsqueda de la santidad nuestra es que lo que buscamos no es huir de las consecuencias, sino alcanzar las bendiciones de Dios. Y hablábamos de que el sí, uno no soporta la prueba y la tentación en sí por las consecuencias, sino para ser bienaventurados. Y bienaventurados es cuando somos capaces de soportar esa prueba y esa tentación. Y recibiremos una corona. Luego hablamos de que lo que busco no es no excusarme de lo que hago. Cuando Santiago dice que cada uno, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, sino que cada uno, ¿no?, es tentado por el mal. Y hoy vamos a empezar a hablar de lo que busco, entonces es anticipar el resultado. ¿Cuál es el resultado de la tentación? El pecado y la muerte. Ahí lo tenéis. Y lo digo porque hoy estos versículos, el proceso que Santiago explica, hay varios ángulos desde los cuales se puede enfocar, varios. Nosotros vamos a ver 2 o 3 en esta tarde. Lo que vamos a intentar es explicarlo lo mejor posible y ya la semana que viene tratar algunos de las palabras que son clave aquí, claves que Santiago usa, y ya el último punto, que es el que tiene que ver con lo que busco en mi vida, es la santidad. Bien, así que vamos a explicar esto. Lo que busco cuando quiero vencer la tentación es el resultado de la tentación. Antes de cuando empieza la tentación, lo que yo necesito saber es el resultado. Si le doy rienda suelta a la tentación, ¿qué viene? El pecado. Y el resultado es la muerte. Entonces lo que sí tenemos que buscar siempre es anticipar ese resultado, porque no va a haber otro. Si pensamos que después de la tentación y caer en el pecado va a haber otro resultado que no sea la muerte, no va a haber otro resultado. Por lo menos así lo dice Santiago. Si nosotros queremos creer algo que la Biblia nos dice lo contrario, pues vale. Bien, así que el argumento aquí, ¿cuál es? Vamos a ver cuál es el argumento de Santiago. Primero, la tentación viene de mis deseos. Santiago dice, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. La palabra concupiscencia significa deseos o malos deseos, o pasiones. Las 2 maneras se puede traducir. Así que lo primero que dice Santiago es, la tentación viene de mis deseos. De mis deseos. Bien, si sigo, ¿qué pasa? Segundo, dichos deseos me seducen.
decir, yo tengo un deseo que está en mí, dice Santiago, y ese deseo, si yo sigo, ¿qué pasa? Ese deseo me seduce, me atrae, digamos, ¿no? Bien. Si sigo, ¿qué ocurre? Llega a arrastrarme, o sea, a llevarme donde quiere que yo vaya. Ahí me lleva. Y el pecado, si sigo, ¿qué ocurre? El pecado se consuma. El pecado llega a consumirse, como quien me consumo soy yo, a consumarse. Entonces, es decir, la tentación viene, mis deseos. Si sigo, esos deseos me seducen y me arrastran. Y al final, ¿dónde voy a acabar? Consumando el pecado. Y si sigo, el pecado crece. Ahí pone siglo, me equivoqué. Si sigo, el pecado crece. Ahora vamos a ver por qué Santiago dice esto. Santiago lo dice usando el ejemplo de una mujer que concibe, que queda embarazada. Si el embarazo sigue adelante, el feto va creciendo, se convierte en un niño, ¿no? Y el niño nace. Si sigo, ¿qué ocurre? El resultado es, ¿cuál? La muerte, según Santiago, ¿no? Que es lo que queremos rechazar y anticipar. Así que este es el argumento de Santiago, es este, ¿no? Es fácil, ¿no? Mis deseos, primero, mis deseos, ahora vamos a explicar todo esto. Me seducen, o sea, me hacen creer que eso es bueno, igual que el pez, ¿no? Que ve el gusano pero no ve el anzuelo. Me arrastra, o sea, me atrae hacia él, acabo comiéndolo, el pecado crece en mí, porque normalmente el pecado suele crecer y al final da luz muerte. Que eso es lo que vemos, ¿no? Que es el tercer punto, que ahí pongo el primero, que lo que busco es anticipar ese resultado, o sea, anticiparme a ese resultado. Bien, Santiago nos hace responsables de mis actos. Santiago me hace responsable de mis actos. Porque como dijimos, aquí cuando describe el pecado no aparece Satanás ni otras personas, sino soy yo frente a eso. Si al final, si algo yo termino haciéndolo, es porque yo tengo los deseos previos para hacerlo. Es decir, si yo no tuviera esos deseos de eso, no sería tentado con eso. Por eso esto es muy importante, esto es el origen. ¿Cuál es el origen del pecado? Mis propios deseos. Si yo no tuviera esos deseos, por ejemplo, si tú no tienes deseo de lo que sea, pues tú no vas a ser tentado de eso, porque no hay un deseo en ti. Eso no te va a seducir, no te va a atraer, no te va a arrastrar. Pero a lo mejor a mí sí, porque yo tengo un deseo hacia eso. ¿Me explico? ¿Sí? Es decir, los deseos ya están en mí. No es que nadie venga aquí a ponérmelos, No, los deseos ya están en mí. Y no hace falta que nadie venga a ofrecérmelos ni a dármelos, sino que soy yo quien los busco. No, es que si yo no tuviera a tal persona a mi lado, igual. Es que si yo viviera en otra parte, igual. Si yo tuviera otras condiciones, igual. Recordad lo que dijo Adán, ¿no? Señor, es que el problema es la mujer que me diste. Si me dieras otra mujer, pues no, Adán, no. Igual que explicábamos, ¿no? Igual que las olas del mar están, pero tú no las ves. Pero el viento las incita, pero están ahí. Así que el pecado está en mí. No sé si recordáis, pero Guillermo McKernan, un profesor mío del seminario, que vino aquí 2 o 3 veces, él en una ocasión nos decía, ¿no? Peco porque me gusta. Peco porque me gusta. Y eso es lo que está diciendo Santiago. Nadie diga que Dios le pone en una tentación. No. Porque Dios no te va a meter en algo que te incite al mal, sino que tú mismo pecas porque hay un deseo en ti, por eso. Que es lo que te atrae y es lo que te arrastra y lo que te seduce. Vale, ahora vamos a explicar este proceso más específicamente en 8 pasos. Ya lo hemos explicado así en general, ahora vamos a entrar un poquito más. Bueno, primero, ¿cuál es el primero? Bueno, la tentación llega, ese es el primero, evidentemente. La tentación llega. Aparece, cuando decimos... Es que cuando decimos la tentación llega o aparece,
No queremos decir que, bueno, yo estoy ahí, de repente, la tentación ha llegado, yo no, lo que quiero expresar con esto es que, venga, estamos en la tentación llega. El momento de esa incitación al mal llega, ¿vale? O sea, estamos en casa, donde estemos, y de repente llega esa tentación, por hacer algo, o por pensar en algo, o por decir algo que entendemos que no está bien de parte de Dios, ¿sí? O sea, llega la tentación, eso es lo primero. Segundo, la tentación captura mi mente. O sea, al final la batalla está en la mente siempre. O sea, la mente, cuando dimos el estudio que dimos como una especie de estudio acerca de la Iglesia, comparándolo con los miembros del cuerpo humano, dijimos que la cabeza es la que manda en el cuerpo humano. No ven los ojos, ve la cabeza, no toca las manos, tocan la cabeza, no escuchan los oídos, escucha la cabeza. La cabeza es la que manda, la cabeza es la que decide todo. Así que la tentación llega, ¿dónde llega? A mi mente, o sea, a lo que soy yo, a mi interior. ¿Me estoy explicando? Tercero, la tentación comienza a crear una posibilidad, a maquinar, a pensar, a imaginar posibilidades, situaciones. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, pues yo no voy a hacer esto que estoy tentado delante de todo el mundo, ni en cualquier lugar. Lo voy a hacer cuando llegue a mi casa, ¿no? Y nadie me vea y esté solo. Bien, ahí ya está, la tentación ya ha capturado tu mente, ya ha capturado nuestra mente. Y nuestra mente comienza a crear, o si es una tentación de lo que sea, pues a imaginarte posibilidades, situaciones. Ahí es donde está, ¿no? La mente empezando. Si te fijas, cuando Satanás va a tentar a Jesús, está claro que va a su mente siempre, ¿no? Oye, si eres el Hijo de Dios, ¿no? Piensa, di a estas piedras que se conviertan en pan. Oye, si eres el Hijo de Dios, tal, ¿no? Siempre a que Jesús razone, ¿no? A que Jesús piense, a que Él crea, se imagine, debata posibilidades que hay. ¿Me explico? Vale, este es el tercer paso que sería. El cuarto, la imaginación dispara mis deseos por lo prohibido. Llega un momento en que ya yo no solamente lo estoy pensando, sino ya lo decido que lo voy a hacer. Entonces ya mi mente se dispara. ¿Y qué dispara? Pues mis deseos por eso prohibido. Bien. El quinto, ¿cuál es? La razón se deja y entran las emociones. Se deja de pensar ya y es el me gusta o no me gusta. ¿Me siento bien haciéndolo o no? Es que sin esto no puedo pasar. Es que si no hago esto, ¿qué voy a hacer? O sea, ya la razón se deja a un lado y entran las emociones. Si tú te fijas en la tentación con Adán y Eva, al principio, o sea, con Eva, ¿no? Al principio va el tema de la mente. Con que Dios os ha dicho, no sé qué tal, pero ya luego la razón, ya Eva deja la razón. Y ya Eva empieza, y vio, y le pareció que era bueno, y árbol codiciable. Ya ahí no está, ya la mente, ella ya no está razonando. Ella ya lo que domina son ya las emociones por eso. O sea, lo que siente, los sentimientos, queremos decir. Sexto paso, las emociones evaden la conciencia. O sea, esquivan la conciencia. Tú y yo tenemos un freno en nuestra conciencia. Cuando estamos pensando, no, esto no lo puedo hacer, esto no lo puedo hacer, esto no lo puedo hacer, esto no lo puedo hacer. Pero llega un momento en que mis emociones, mis deseos, mis sentimientos evaden mi conciencia. O sea, la saltan y ya la conciencia es dejada atrás. Y ya tú y yo hacemos eso y disfrutamos haciéndolo. Sin tener malos, o sea, sin tener remordimientos. Los remordimientos, ¿cuándo vienen? Después, no en el momento. Porque en este momento yo no razono. Ya es lo que me está haciendo sentirme bien. Porque como Maccanon decía, no peco porque me gusta. ¿Vale? Bien. Séptimo sería, ahora ya estoy listo para poner mi voluntad al servicio de mis deseos. Hasta ahora yo he luchado
con mi conciencia por decir no, 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 no a eso. Pero llega un momento en que mis sentimientos entran en juego y saltan mi conciencia y ya mi voluntad se pone al servicio de mis deseos. Y ya yo empiezo a decidir qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, de qué manera, para que no se entere nadie, de qué manera para no sé qué, o que no me haga daño, o esto, lo otro, o de más allá. Allá empiezo ya mi voluntad, mi mente incluso está al servicio de esos deseos que yo tengo. Y el octavo sería, que es el más peligroso, quito a Dios de mi mente y de mis pensamientos y lo pongo a un lado. A Dios es puesto a un lado y yo hago eso. ¿Por qué sabemos que Dios es puesto a un lado? Porque si yo estuviera pecando en ese momento diciendo, Señor, esto no lo puedo hacer, esto no lo puedo hacer, o sea, no lo haces. Está claro que tú... A ver, si yo estoy pecando en un momento dado y al mismo tiempo diciendo, Señor, esto no lo puedo hacer, entonces ya es el problema más serio todavía, ¿no? Pero se supone que yo pongo a un lado un rato a Dios, ¿no? Y entonces hago eso. Decido hacerlo, la razón tal, la conciencia a un lado y mis deseos y todo se está... Por ejemplo, y como dijimos ahora, y luego viene el sentimiento. Porque Eva disfrutan tal, y luego ya cuando entendemos que estaban tranquilos, después de comer la manzana o lo que fuera, y es cuando Dios viene. Cuando Dios viene, vuelve su conciencia, vuelve su mente, vuelve su voluntad. Y cuando Dios los busca, ¿dónde están? Escondidos. Están escondidos. Bien, es decir, yo no rechazo a Dios o lo aborrezco, sino que lo ignoro en ese momento, lo ignoro. La tentación no nos trae el deseo de odiar a Dios, como cristianos, no nos trae el deseo de odiar a Dios, sino de ignorarlo. En ese momento lo ignoramos. Ignoramos a Dios, ignoramos su voluntad, ignoramos lo que Él pide de nosotros. Lo ignoramos porque no lo estamos haciendo, lo que Él pide, está claro, ¿no? Dios no está en medio de mis pensamientos. Por eso Pablo, por ejemplo, habla de que, dice Pablo, derribando toda fortaleza y todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Cuando estoy en esa tentación y estoy pecando, o sea, Dios ya no está en medio de mis pensamientos en ese momento. No es un obstáculo y ahora mi voluntad está lista a acercarme, paradójicamente, ¿no?, a lo que me aleja de Dios. Por eso, por ejemplo, Pedro dice, resistid, o sea, someteos a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. O sea, Pedro nos dice, a que tienes que acercarte es a Dios y rechazar a Satanás. Pero cuando pecamos, ¿qué hacemos? Al revés. Nos acercamos a Satanás y rechazamos, ignoramos a Dios en ese momento. Evidentemente, si somos hijos de Dios, luego viene el sentimiento, el resentimiento, el malestar, la pena, el sentirnos mal, etcétera, etcétera, todo eso, ¿no? Eso está claro, eso no vamos a hablar de lo de después, estamos hablando de lo de antes o durante. ¿Cuál es el resultado? La muerte. La muerte. Muerte en la Biblia se entiende como separación. La muerte es la separación. Por eso Santiago habla aquí, ¿no? Da a luz la muerte, o sea, el pecado, ¿qué hace? Separarnos de Dios. Separarnos de Dios. Como dijimos ya un par de veces, John Owen, el puritano, dijo, tú tienes que matar el pecado o el pecado te matará a ti. Tú tienes que matar el pecado o el pecado te matará a ti. Avancemos. Así que mis deseos me llevan a actos pecaminosos. ¿Vemos el proceso? Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, de su propio deseo, y al final eso te lleva a un acto pecaminoso. ¿Dónde empieza todo? En la mente, en tu voluntad, en tu corazón. Y eso te lleva a hacer algo, un acto pecaminoso, ¿no? Como dice el versículo 15, al final, el pecado es consumado y da a luz la muerte. Bien, los deseos que hay en mí, ¿qué ocurre? Ahora
nacen, cobran vida. Eso que solo era un deseo en mí, si yo le doy rienda suelta y sigo todo el proceso que vimos al principio, al final ese deseo, que solo era un deseo en mí, que solo era una tentación, al final la tentación a que lleva al pecado, y el pecado nace en mí, ¿no? Hay una criatura, hay una consecuencia. Es decir, pasan de algo que no se ve, pero está. En el ejemplo de Santiago, lo que ya lleva dentro de una mujer, cuando una mujer que se queda embarazada, concibe, ya tiene un ser ahí en su cuerpo, pero no lo ve, no se ve, pero está ahí. Es decir, algo pasa, cuando el deseo pasan de algo que no se ve, pero está, a lo que ahora sí se ve, a algo que se ve. Ya el niño está aquí y se puede ver. Lo que dice es, el deseo, si llega un momento que concibe, y ya cuando empieza eso, ya como que ya no hay vuelta atrás. Ya lo normal es que al final acaba concibiendo. Si una mujer, puede haber un aborto, tal, bueno, pero eso no, entender la figura de Pablo, o sea, el ejemplo de Santiago, ¿no? Empieza con un deseo, está claro que la semana que viene lo vamos a ver, el ejemplo de Pablo, el ejemplo de Santiago está cargado o sea, es un ejemplo sexual realmente, entre la relación entre un hombre y una mujer, cómo la mujer concibe y ahora ya quedó embarazada, y ahora ya al final va a dar luz la muerte. Lo importante de ver es que desde el principio eso estaba en mi corazón. Eso estaba en mi corazón. Por eso Santiago dijo en el versículo 12, bienaventurado, dichoso, ¿quién? El varón que soporta la tentación. ¿Por qué? Porque si no soportamos la tentación, pecamos. Y al final acabamos dando a luz la muerte. Y ahora que nos dice Santiago, eso ya estaba en tu corazón. Por eso es tan importante, de primeras, pararlo. O sea, si no logramos pararlo de primeras, no se puede parar. Ya no se puede. Usando el ejemplo de Santiago, si una mujer se quedó embarazada, ya está, no hay vuelta atrás. Esta es la explicación y el problema. Esta es la explicación y el problema. Porque claro, es muy fácil decir, bueno, es que yo soy tentado y peco por las circunstancias, por personas, por esto, por lo otro, por lo demás allá. Pero Santiago como dijimos al principio, ¿no?, va a cargar la responsabilidad sobre nosotros y decirnos, mira, es que el problema es que está en tu corazón. El pecado, el deseo, está en tu corazón. Y si no lo paras antes, no vas a ser capaz de pararlo después. Lo que dice Santiago también es que la tentación entra porque por mis sentidos, por lo que veo, por lo que oigo, por lo que toco, por lo que siento. Las tentaciones entran por los sentidos, no entran de otra forma, entran por los sentidos. La semana que viene vamos a explicar algo más de eso. La tentación es el deseo traído a la mente. O sea, hay un deseo que está en mí. Y la tentación que hace, ese deseo que está en mí, lo trae a mi mente, como dijimos al principio. Y entonces mi mente empieza ya a desarrollar posibilidades, a cavilar, a imaginarme, a pensar, pum, 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 y cuando me doy cuenta, pum. Y luego digo, yo no sé cómo caí. ¿No lo decimos? No lo explico, ¿cómo caí? Bueno, pues ahora ya lo sabemos. Caímos porque eso estaba en nosotros y hay que pararlo. Por eso, por ejemplo, recordando las palabras de Jesús a los discípulos, velad y orad para que no entréis en tentación. O sea, Jesús les dice, hay que prepararse para no entrar en la tentación. Ese no es el tema aquí, ¿no? Pero hay que prepararse para no entrar en la tentación. Si no nos estamos preparando,
Lo más normal es que no nos enteremos y cuando nos demos cuenta... Pero yo solamente traigo a mi mente lo que he visto, oído y tocado. Ese es otro problema también. Es decir, la tentación yo traigo a mi mente que lo que yo ya he visto, oído, tocado, sentido o probado o experimentado. Por ejemplo, yo puedo traer algo a mis ojos sin estar viéndolo. Yo puedo traer a mis ojos algo sin estar viéndolo. ¿Pero por qué? Porque ya lo he visto o ya lo he realizado eso. Por eso la mente es tan importante aquí, ¿no? Porque la mente es la que empieza a cavilar, a desear, a pensar. Cualquier persona puede ver una cosa sin tenerla delante, puede tocar una cosa sin tenerla delante, puede oír una cosa sin tenerla delante, puede oler una cosa sin tenerla delante, puede tener el gusto por una cosa sin metérsela a la boca. Porque la tentación viene a la mente, y la mente es el centro de operaciones. Muy importante esto, por eso Santiago dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propio deseo. ¡Pum! Aquí está, ¿no? Aquí está mi mente, corazón, no, aquí está. Y ahora esto todo se empieza a desarrollar, empieza a atraerme, a seducirme, y ahí empieza todo el proceso. Y entonces la tentación estimula mis deseos, claro. La tentación que es pues como digamos como el, ¿cómo se llama el fuelle eso que hace así para avivar el fuego? Un aventador, pues eso, ¿no? Sí, son como unos acordeones así que echan aire. Bueno, antes lo sabía, ahora ya no lo sabrá, pero... Bueno, pues total que... Pero, o sea, tú imagínate, pones madera ahí seca, o madera, sí, seca, o sea, este banco es madera, ¿no? Ahora, tú coges un aventador e intenta encenderlo. No lo vas a encender, por mucho que soples. Pero si esa madera aquí estuviera partida y con unas brasas, entonces sí. Bien, pues la tentación que hace, estimular, pero las brasas están. Por eso hay que tener mucho cuidado con las cosas, ¿no? Por eso la Biblia también habla de que tenemos que vigilar lo que entra en nosotros, tenemos que vigilar lo que oímos, lo que vemos, lo que probamos, lo que sentimos, las cosas que vivimos, todo eso tenemos que preocuparnos de ellas, porque esas cosas que nos rodean, digamos que son el aventador, pero eso está en mí. Por eso la RAE define la tentación como un estímulo que induce al deseo por algo. Y bíblicamente sería que induce al mal, claro. Entonces, ¿qué es la tentación? Un estímulo que induce al mal por algo en mi vida. Esa es la tentación. Ese estímulo que induce al mal. Así que lo que me tienta, ¿de qué depende? De mis deseos. Lo que te tienta a ti depende de tus deseos. Lo que me tienta a mí depende de los míos. No son los mismos. A lo mejor en alguno coincidimos, lamentablemente, pero cada uno tenemos los nuestros. Ahora, se puede usar con un buen fin incluso la tentación o el pecado. Entendedme, en cuanto a la utilidad de esto. Bien, ¿por qué? Porque, por ejemplo, yo puedo usar la tentación en mi vida o incluso cuando caigo en pecado como un indicador de dónde está mi satisfacción. ¿Dónde está mi satisfacción? ¿Está en el Señor o en las cosas que Él me pide o están en otras cosas también? Y si yo estoy siendo tentado constantemente por algo, eso puedo utilizarlo para bien y decir, oye, no, mira, esto me está indicando que yo me estoy inclinando demasiado hacia esto. Así que tengo que luchar contra eso y decir no.
para que eso deje de ser una tentación para mí. Por ejemplo, Pablo les pide a los corintios que se examinen en la segunda carta. Y les dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados? Aquí había, 2 Corintios, había una serie de personas en la iglesia, la impresión al leer la carta, que estaban en pecado, ¿no? Y Pablo les había enseñado, y él luego en el capítulo habla de la verdad que les ha enseñado, les había enseñado ciertas cosas, ¿no? Pero ellos posiblemente tenían su interpretación de las cosas. Y Pablo dice, oye, mira, probaos a ver vosotros. ¿O necesitáis que alguien venga y os repruebe? Probaos vosotros mismos, a ver si estáis bien. Incluso les llega a decir, a ver si estáis en la fe. Que esto es lo más fuerte, ¿no? Porque él dirige la carta, supuestamente los corintios eran una iglesia cristiana, ¿no? Bueno, pues él incluso llega a decir, oye, a ver si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Esto es algo que tenemos que hacer constantemente, ¿no? E incluso eso, que la tentación, que esos deseos que nosotros tenemos, que sean útiles en el sentido de probarnos, oye, pues cómo soy, ¿no? O sea, examinarnos constantemente nosotros. Pudiera servir también para medir si mi carácter es piadoso o si se está desarrollando o no. O sea, mi carácter piadoso, recordáis que dijimos, ¿no? Más o menos es aquel que desea honrar a Dios. Eso es, la piedad es querer honrar a Dios. Pues también que yo me pueda medir siempre a decir, oye, ¿con esto estoy honrando a Dios o no? Y probar mi carácter también. Si aprendemos a no justificarnos como Adán, pues la tentación puede ayudarme. ¿En qué sentido? Puede ser una alarma que me deja ver cuál es un área de peligro que tengo que cuidar y alejarme de ella. La tentación puede ser una alarma, o sea, un síntoma de alerta, ¿no? De que algo anda mal, algo está mal, algún ajuste hay que hacer, ¿no? Igual que cuando piensa en una persona que está en una cama ahí con sus aparatos todos y de repente está monitorizada y de repente una cosa falla y empieza a pitar la máquina, pi, 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 pi. Y ya viene el médico a ver qué pasa, si es la tensión o si es el oxígeno o lo que sea, y lo corrige. Bueno, pues la tentación también tiene que servir en nosotros para eso, no es como una alarma. Oye, que suene, oye, esto está mal, algo está pasando. Finalmente, como os he dicho que lo vamos a explicar desde varias formas, finalmente lo que vamos a hacer lo vamos a explicar en 3 etapas. No ya de la tentación, sino del pecado en sí, y que están ahora más literalmente en el texto. La primera etapa, dice Santiago, después que ha concebido. Bien, aquí ya entramos en el pecado. La primera etapa es, ¿qué ocurre después de que ya has concebido? Bueno, concebido en el texto es consecuencia de una relación sexual. Evidentemente es un ejemplo, pero es un término sexual que usa Santiago. Sugiere que ha habido un sometimiento de la voluntad de la persona a la tentación. O sea, ha habido, si es un término sexual, cuando hay una atracción entre un hombre y una mujer, pues hay un sometimiento de la voluntad, donde los dos consienten tener una relación, ¿no? Bien, pues eso es lo que sugiere Santiago, ¿no? Concebido, o sea, hay un sometimiento de la voluntad. Nadie la ha forzado, nadie le ha obligado, él y ella han decidido hacerlo. Ese es el ejemplo que está poniendo Santiago. Entonces el verbo sugiere que la voluntad de la persona ha sido vencida por el deseo y se ha rendido a la tentación. Cuando dice concebido, quiere decir que la voluntad de la persona ha sido vencida y la persona se ha rendido a eso. Usando el ejemplo de que una persona tiene una atracción, un deseo sexual y la voluntad de ambos es vencida y mantiene una relación sexual, ¿no? Bien, pues aquí lo que está diciendo Santiago es que con el pecado sucede lo mismo conmigo y con el pecado. Al final hay un sometimiento y mi voluntad ha sido vencida.
y me he rendido a esa tentación. La persona ha consentido y el resultado es que ha concebido. Entonces, Santiago, ¿qué nos está diciendo, qué nos está queriendo decir con esto? Que cuando, después que has concebido, has consentido. ¿Ya? Yo lo he consentido. Por eso digo que nos pone frente al espejo, ¿no? O sea, esto es lo que hay. Tú lo has consentido. Esa es la primera etapa. La segunda, dice Santiago, da a luz el pecado. Da a luz el pecado. Este es el resultado de la concepción, la gestación. Es decir, una chica, una mujer se queda embarazada y el resultado de ese embarazo, si todo va normal, es que al final, después de 7, 8, 9 meses, esa persona concibe, da a luz. ¿Qué da a luz? El resultado de lo que ocurrió 9 meses antes. Bien, pues Santiago dice, en nosotros ocurre lo mismo, pero no necesariamente 9 meses, pero hemos consentido y como resultado hay un parto. Hay algo que va a ser visible, que es visible. El texto, es interesante que el texto literalmente dice, pare pecado. Dice el texto, el pecado siendo consumado, pare pecado. Perdón, el que ha concebido da a luz el pecado. Dice, que a una vez ha concebido, pare pecado. Sin artículo, vamos a explicar ahora. Está en un modo en griego indicativo, lo cual sugiere la realidad. El modo indicativo en el griego se usa en una palabra cuando gramaticalmente se quiere expresar que lo que está diciendo es una realidad ya, no es una posibilidad. Si no, usaría otro modo. Es una realidad. O sea, Santiago dice, después que yo he consentido, o sea, después de que he concebido eso, ¿no? Pues ahora el resultado es el que hay. Esto es una realidad ya no hay. Una vez ha ocurrido, ya ha ocurrido. Ya no puedes desocurrir de eso. Pare pecado, o sea, cuando dice aquí pare el pecado, nosotros está traducido así por cuestión de la sintaxis y del español, pero el texto dice pare pecado, o sea, la palabra pecado aquí no aparece sin artículo definido, bien, lo que indica que está hablando del pecado en general, o sea, de cualquier pecado, de cualquiera, aquí no hay excepción, aquí no hay pecados grandes, chicos, feos, bonitos, no. Santiago dice, una vez esto ha ocurrido, pare pecado general. Ahora vamos a explicar algo. Amartia, cuando la palabra pecado es amartía, o amartia, dicen mucho, pero amartía, en el griego clásico significa errar el blanco, significa fallar, significa perder, significa equivocarse, significa error, significa, o se usaban en estos significados, ¿no? Frustración o engaño. El pecado que trae a nuestra vida, realmente todo esto, errar el blanco es el que más usamos porque entendemos que no estamos dándole a lo que Dios pide de nosotros, entonces estamos errando el blanco. Pero también fallar, perder, equivocarse, error, frustración, engaño. Y la tercera etapa es, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. O sea, pare pecado. Y el pecado, o sea, que ha consumado, esto es el resultado. Ahora sí va acompañado de artículo. O sea, la primera vez va sin artículo. Pare pecado, pero ahora sí dice, y el pecado. ¿Por qué será eso? Bueno, una explicación muy fácil, ¿no? Indica un pecado específico que ha sido concebido y parido por el deseo. O sea, está diciendo, cuando nosotros pecamos, el resultado es pecado en nuestra vida. Y ahora, pero el pecado
O sea, el pecado en general es lo mismo para mi vida que un pecado específico. No sé si podéis ver el énfasis de Santiago, ¿no? No tendría por qué decirlo, pero lo dice para que lo entendamos, ¿no? El problema general del ser humano es pecado. Pero cada uno cuando de nuestro propio deseo, parimos nuestro pecado particular, es tuyo, todo para ti. Igual que cuando una mujer da a luz, le dice a la enfermera, este es tu hijo, hala, venga, para tu casa, todo tuyo. Pues es lo mismo aquí. O sea, llega un momento en que nosotros parimos nuestro propio pecado. O sea, tenemos un problema, que es el problema de Adán y Eva, que nos transmitieron el pecado, nuestros padres, ¿no? Nuestros padres nos transmitieron el pecado. Tenemos ese problema. Pero cada uno, ahora, cada vez que fallamos, parimos nuestro propio pecado. Igual que Adán y Eva parieron el suyo, que en eso fue consecuencia, sabemos, pero nosotros parimos nuestro propio pecado también. Y es todo tuyo, todo mío. ¿Se entiende la idea de aquí? Siendo consumado, la palabra consumado quiere decir completar o estar totalmente formado. Aquí está el niño, ¿no? Aquí está el niño, 9 meses, ahí está formado, completamente formado. La comparación de Santiago es, se concibe, el embrión se desarrolla hasta convertirse en feto. Y cuando el periodo de gestación, de crecimiento termina, ¿qué ocurre? El nacimiento. ¿Entendemos esa figura, no? Fácil, ¿no? Bien, pues entendamos que es lo mismo, exactamente lo mismo con el pecado. Exactamente el mismo proceso. Pero en el caso del pecado, el nacimiento es en verdad triste. Da a luz la muerte. O sea, no es como una madre, ¿no? Que tiene su hijo y está feliz. Hace 2 horas se quería morir, se quería tirar por la ventana. Hemos conocido alguna que se quería tirar por la ventana, cuando estaba antes de parir. Que luego ya tiene su hijo o su hija en brazos, ya está pensando en cuándo va a tener el siguiente. Tan pronto no, dice. Ya está pensando en cuándo va a tener el siguiente. Ahora, fijaros que la ilustración, ¿no? Imaginaros, o sea, pensar en la ilustración que está dando Santiago, ¿no? La fuerza de esta ilustración. La madre ha esperado 9 meses con la ilusión de ser feliz viendo a su hijo. Imaginaos esto, porque esa es la imagen de Santiago. La madre ha esperado 9 meses con la ilusión de la felicidad de poder ver a su hijo, de poder abrazarlo, de poder cuidarlo, etc. Y después de 9 meses el niño nace, y el niño nace muerto. Esa es la idea. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz el pecado, y el pecado siendo consumado da luz muerte. O sea, ¿veis la fuerza de la ilustración? Esa madre pensaba que iba a tener un niño, una niña, y que iba a estar con ella, con él, que bien, ya estaba pensando cómo le iba a poner el nombre, ya la habitación preparada, ya, bueno, ya que iba a ser médico el hijo, ya toda la ilusión, ¿no? Y de repente el niño nace muerto. Pues eso es lo mismo que ocurre con el pecado. Un autor dice, el hijo de la concupiscencia es el pecado, el hijo del pecado es la muerte, y el niño nace muerto. Nace muerto. La Escritura afirma, ¿verdad?, que la paga del pecado es la muerte. ¿En qué sentido? Es el mismo. En que yo, pensar en todo lo que hemos hablado ya de la tentación y del pecado, en que yo pienso que eso que he hecho me va a hacer feliz y puede ser que momentáneamente me haga feliz, pero todavía no he visto al niño. La madre es feliz momentáneamente, pero todavía no ha visto a su hijo.
pero cuando nace su hijo nace muerto. Y eso ocurre igual en nuestras vidas. Cuando pensamos que estamos siendo feliz con eso que hacemos, que está mal, saltamos nuestra conciencia, todo lo que explicamos. Y ahora cuando pecamos, viene ¿qué? La frustración, el engaño, el error, el sentirme mal, el remordimiento, el sentirme sucio delante de Dios, el sentirme separado delante de Dios, etc. ¿Por qué? Porque el niño ha nacido muerto. La Escritura afirma que la paga del pecado es la muerte. Así que, hermanos, que nos sirva esto, ¿no? Que para anticiparnos al resultado. Semana que viene vamos a ver algunas de las palabras estas que son muy interesantes y terminar con el 17 y 18, que me parece que es una forma muy buena y muy bonita la que Santiago termina. Yo lo he dicho a veces, ¿no? Que la Biblia equilibra mucho siempre las cosas. Y después de este panorama, un panorama difícil, ¿no? Que nos ha planteado, al final vamos a ver la semana que viene, ¿no? Que Santiago nos dice, bueno, amados, no os equivoquéis, que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Es decir, el resultado no siempre tiene que ser la muerte, puede ser la vida. Jesús dijo que Él había venido a darnos vida y vida en abundancia. Bien, ¿alguna pregunta?